Vamos a hablar en esta ocasión precisamente de quien acabamos de ver en esa imagen que pasó, que era el párroco de Medjugorje en el momento de las apariciones, el padre Yoso. Yo quiero darle la palabra a las hermanas aquí, si, si quieren ellas compartir precisamente una semblanza, eh, eh, un testimonio sobre el Padre Yoso. ¿Les parece, hermanitas? Perdón, estaba hablando y no tenía encendido. Bueno, eh, para empezar, quise hacer un par de imágenes, unas fotos donde aparece el Padre Yoso, para que puedan darse una idea de la persona, de los carismas, una persona muy cercana a los niños, a los jóvenes, y más tarde también será con los adultos, ¿no? Pero para empezar un poquito, voy a decir que me queda pequeño hablar del Padre Lloso, porque con mucha certeza podría decir que es hablar de uno de los sacerdotes más famosos del mundo en la actualidad. Una persona que, aunque muy famosa, dista en mucho de las personas famosas que conocemos, pues no es distante, más bien cercano a las almas. Es muy humilde y sencillo. Lleva consigo el voto de la pobreza de un fraile franciscano. No busca protagonismo como tampoco busca seguidores. Lo único que desea es dar a conocer al Señor y a la Gospa, la Nuestra Señora, como se dice en Croacia, desde un encuentro que a él también le cambió la vida. Al contrario, su voz es suave y sus movimientos también delicados. Yo diría que hasta el hombre maduro o resentido de corazón puede ser derretido por esa suavidad al conocerlo. Es un fraile que ha dado testimonio con su propia vida, porque ha llevado la cruz del Señor agarrándola y besándola cada día. Es un predicador incansable de mucha oración, inspirado por el Espíritu Santo. Tiene el don de tocar los corazones y llevarlos a Jesús por medio de María. Como datos numéricos, puedo decir que en la actualidad tiene 83 años de edad, 57 años de sacerdocio y 43 años de ser llamado el séptimo vidente en Medjugorje. Pero les voy a relatar un poco más de este gran sacerdote. El padre Yoso, padre José sería en español, Yoso es en croata. Es un fraile franciscano nacido en una familia humilde el 19 de marzo de 1941. Nació en el municipio de Siroki Brilje, que está localizado a 35 minutos aproximadamente de Medjugorje. En el tiempo que él nació, el país se llamaba Yugoslavia, lo que hoy es Bosnia y Herzegovina. Fue el octavo de 10 hermanos. Su madre, sus padres católicos y de mucha devoción, su madre era una hermana terciaria de franciscana. Tal vez han oído mencionar este lugar de Siroki Brijek, porque es el lugar donde hay una iglesia dedicada a la Virgen de la Asunción y es también el lugar donde se custodian los restos de 24 mártires franciscanos que fueron martirizados en febrero de 1945 cuando los comunistas se martirizaban a causa de la fe durante la Segunda Guerra Mundial en Yugoslavia. El padre Yoso, siendo todavía joven, tenía 16 años, cuando tomó la decisión de iniciar el seminario, con la alegría de un joven de empezar algo nuevo, pero también la tristeza de dejar sus padres. Se dirigió a una isla donde era el lugar para empezar el seminario. Según sus propias palabras, era la primera vez que él veía la mar.
y que le pareció hermoso. Estaba extasiado. Al terminar el seminario menor, comenzó su noviciado en el año 1962 en el monasterio franciscano de Humac, Ljubuški. Se ordenó como sacerdote en julio de 1967. Para ese entonces, el Concilio Vaticano II había terminado 2 años antes, lo que toda su contingencia, por lo que el padre Lloso se consagró en ese tiempo y experimentó de primera mano el cambio y la renovación que había en la iglesia. Su primera parroquia fue un lugar que se conoce como Konjic. Estuvo un año. Luego estuvo en otra parroquia que se llama Serin, que es una parroquia a 15 kilómetros aproximadamente de Meyugori. Esta parroquia estaba constituida por diversos pueblos. Entonces, cuando llegó allí como vicario, comenzó una intensa labor pastoral y se quedó por 5 años. Desde sus inicios como sacerdote, el padre Yuso se caracterizó por su trabajo catequético y con los jóvenes. Le gustaba mucho la catequesis. Fue miembro ya desde entonces de una comisión que producía los catecismos y manuales religiosos para el Consejo de la Conferencia Episcopal de Yugoslavia, que es en ese momento. Para ese tiempo también había un periódico católico que organizaba Olimpiadas de la Fe y en un concurso bíblico, era un concurso bíblico de toda Yugoslavia. Y en 1974, el padre Yoso acompañó un equipo de su parroquia, esta de Serín, al lugar de competencia, ganando el primer puesto. Y el regalo consistía en una visita al Papa en Roma en el año 1974. También en 1974 se matriculó en estudios de posgrado en la Universidad de Graz en Austria. Allí mismo le ofrecieron, le dieron la oferta para seguir trabajando en una universidad, pero decidió regresar a su tierra natal. Y esto lo menciono tanto como un dato que tal vez muchas veces no se oye, pero al mismo tiempo para darles a entender de qué tan importantes son los sí y los no en nuestra vida. Eso sí o no que tomamos libremente con la libertad que Dios nos ha dado y que pueden cambiar la historia, o mejor dicho, los planes de Dios. Imaginémonos que si en ese momento el padre hubiera dicho no a regresar, ¿qué hubiera pasado? Después de un poco menos de 2 años en que fue llamado a hacer el servicio militar, se le destacó en una parroquia también que es ahora en Bosnia, ¿no? Que se llamaba Posuche. Esa parroquia estaba a 1 hora de Medjugorje. Y ahí es donde empezó ya como párroco. eh. Era una parroquia muy viva, con muchos jóvenes, con multitudes que llenaban la iglesia según sus mismas palabras, y estudiantes asiduos a las clases de catecismo, lo cual a él le encantaba, porque era lo que él le ha gustado. Él escribe de que se necesitaban 5 personas para catequizar en ese lugar. Siempre fue un enamorado del catecismo y de instruir a los niños, porque decía que a través de los niños también se podía llegar a los padres. Eso fue en el otoño del 1980, en noviembre, cuando cambiaron las cosas, porque el, el comunismo, las personas siempre tenían personas observando y entonces se habían dado cuenta que este joven sacerdote muy enérgico llamaba a tanto joven y eso era preocupante para las autoridades. Entonces, de alguna manera presionaron para que se le diera otra parroquia y especialmente que fuera una parroquia que no fuera muy vívida. Entonces, en ese tiempo lo mandaron a Medjugorje en noviembre de 1980 como párroco y ahí encontró que las cosas estaban un poco más apagadas. Encontró que no había mucho interés por la catequesis, quería formar grupos de oración, empezó con
a formar, a catequizar en la parte terciaria de los franciscanos, pero no veía aquel avivamiento que veía en su parroquia anterior. Entonces, hubo el 20 de junio de 1981, ya varios meses después, cuando el padre Yoso iniciaba eh, en Zagreb, en la capital de Croacia hoy, iniciaba los ejercicios espirituales para unas monjas. Estas monjas debían pronunciar sus votos perpetuos y él se había comprometido a darles ese retiro. Cuando las monjas le preguntaron cómo le iba en su nueva parroquia, el padre Yoso le respondió: acepté dirigir este retiro porque hice un voto. Me gustaría orar con vosotros para que mi parroquia, en Medjugorje, reciba un don particular y se ponga en marcha. Que despierte el espíritu de oración y de amor, el espíritu de comunión con la iglesia y de fe. Me gustaría ver reinar una fe cristiana sana y sólida. Esas fueron las palabras precisas del sacerdote, que las he tomado de una entrevista que le hicieron. Las monjas agradecieron la decisión y oraron juntas en voz alta por esta intención. Los ejercicios espirituales concluyeron el miércoles 24 de junio y hoy podemos decir sin sombra de contradicción que las oraciones del Padre Yoso y de las monjas fueron escuchadas. Cuando el 24 de junio, que era el día que terminaban, él estaba todavía en Zagreb, era que ocurría la primera aparición en Medjugorje. El padre Yoso no estaba en Medjugorje y entonces se encontraban los primeros videntes con la Virgen cuando la veían a lo lejos en la colina. Cuando el padre Yoso, el día 26, el día antes de regresar a Medjugorje, él todavía estaba en camino. Alguien le dice de que hay problemas de electricidad, le muestran el periódico, ve la noticia de que ha habido un rayo que cayó en la oficina de correo y entonces dice: "Ah, ahora entiendo por qué no me pude comunicar con el teléfono local, porque entonces no había electricidad". Entonces se queda tranquilo y va en el camino, su vuelo se atrasa y él tenía en el camino que pasar a ver a su mamá en el hospital de Mostar. Cuando llega al hospital de Mostar, se encuentra con una parroquiana y le dice, le increpa un poquito y le dice: "Padre, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está pasando con Medjugorje?". Y él le dice: "¿Qué está pasando?". Y le dice: con esos niños que dicen de las apariciones". Entonces, esta señora de Medjugorje, que había llegado porque se había caído y le habían enyesado el brazo, el padre escribe que él dice: "Bueno, esta señora se ha golpeado la cabeza y le han enyesado el brazo", porque él pensaba que estaba diciendo cosas extrañas. Pero cuando el padre Ayoso llega a Medjugorje el día sábado 27, encuentra la iglesia de Santiago Apóstol rodeada de vehículos, camiones, tractores, carretas. Y entonces él y su asistente, un padre que se llamaba Padre Chúbalo, se preocuparon porque en ese tiempo las reuniones religiosas afuera, o sea, externas, eran prohibidas en Yugoslavia porque podían conllevar arrestos. Por lo que decidieron que lo mejor era tratar rápidamente de entrevistar a cada vidente de manera individual. Fue así que el padre Yoso, mientras entrevistaba, tenía ambos curiosidad, pero al mismo tiempo mucho escepticismo por lo que sucedía, porque en sus adentros pensaba: estas son tramas de la parte del sistema que está queriéndose estabilizar la iglesia, y entonces no podía entender eso. Aparte que a medida que los días transcurrían, él veía que la gente aumentaba cada día según los videntes había aparición en las colinas. Él veía que la gente aumentaba, que llegaban al pueblo, pero que la gente se iba directamente a la colina. Entonces él lo veía eso como una especie de curiosidad
pero no un interés real por la iglesia, porque no entraban a la iglesia. Se iban directamente a la colina y de la colina se iban para sus casas. Entonces él tenía esa decepción, un poco de decepción en el corazón. Y entonces lo que sí empezó a ver que las descripciones de los niños individualmente sí coincidían. Y el padre, a pesar de eso, oír a los niños y ver la gente, estaba un día rezando al Señor de rodillas ahí en la iglesia. Estaba, no había nadie porque la gente estaba allá en la colina. Y entonces estaba de rodillas pidiéndole ayuda y discernimiento al Señor, cuando de repente oyó una voz que claramente le decía: sal ahora y protege a los niños. En ningún momento tuvo duda. Él describe que en ese momento algo lo hizo mover, salir y abrir la puerta. Y en ese momento venían los niños corriendo y le pidieron: padre, padre, déjenos entrar porque nos vienen persiguiendo la policía. Pues tuvo entonces la situación, los dejó entrar, se escondieron y él se quedó fuera de la iglesia. Cuando los policías pasaron y él estaba sentado y le preguntaron: ¿ha visto los niños? Y él solo dijo sí. Entonces los policías pasaron de largo porque deben de haber pensado, dijo sí, entonces quiere decir que los niños siguieron. De esa manera el padre tampoco mintió porque sí lo había visto, pero tampoco dijo de que estaban en la iglesia. Luego el padre entró a la iglesia y unos minutos después los niños estaban teniendo la aparición dentro de la iglesia. Entonces, de alguna manera, el mismo padre dice que la Virgen escuchó su petición porque él estaba queriendo que la gente llegara a la iglesia, y desde ese momento, como las autoridades prohibían ya que se hubieran reuniones en el monte, entonces los niños empezaron a tener las apariciones dentro de la iglesia. Lo más interesante, quizá ya en cuanto al padre, él estaba todavía trabajando este escepticismo, ¿no? Esto fue como la primera cosa que le hizo entender que algo estaba sucediendo porque había oído esta voz. Pero al día siguiente, que ya los niños estaban detrás del altar en el momento que estaban teniendo la aparición, los niños describen en un documento, en una entrevista, que, eh, que ellos estaban de frente estaban viendo de altar veían hacia atrás de la iglesia, hasta como que estando altar aquí y viendo hacia allá, donde entra la gente de la iglesia, y ellos que estaban viendo a la Virgen, veían que la Virgen estaba entre la puerta y la zona del coro, y que abarcaba de alguna manera a la gente, a toda la iglesia, que estaba haciendo presencia en toda la iglesia. Entonces, en ese momento ellos vieron que el Padre también estaba teniendo la visión de la Virgen. Entonces, se sabe que en ese momento, y el Padre lo ha confirmado, que sí tuvo esa primera aparición para él. Y desde ese momento ya se volvió ya un cambio total porque ya fue el defensor que conocemos ahora. Yo tuve la oportunidad de estar en un retiro donde él contaba esta experiencia, y en el momento que él lo estaba diciendo, él hizo silencio y yo pues estaba cerquita, yo pude ver esa, esa, ese dolor porque se emocionó, de que no pudo creer desde el principio. Es una parte que todavía le cuesta a él, que la digiere, pero que dura para él. Em, pues pasaron los días, y a mediados de julio siempre del mismo año 81, las autoridades estaban presionando para que las misas vespertinas se descontinuaran. No querían misas en las tardes, que era donde la gente llegaba desde los lugares remotos, ¿no?
pero él continuó celebrándolas. Entonces las autoridades se molestaron aún más. Quisieron darle una advertencia de que había que parar las misas y reuniones en el monte. Y entonces lo llevaron, por esa primera ocasión, lo llevaron a la sede del Partido Comunista en Mostar a inicios de agosto. El padre Yoso fue, pero eso no fue suficiente y él no accedió y siguió con las misas. Pero una semana después, el 17 de agosto, llegaron las autoridades, era un lunes, y entonces lo capturaron. El mayor sufrimiento y el primer sufrimiento del padre en ese día fue el tener que dejar el hábito y vestirse de civil. Eso es muy duro para un franciscano. Fue capturado por las autoridades y acusado de hacer alusiones hostiles y maliciosas al sistema político yugoslavo en dos de sus sermones. Eh, en este sentido, porque ya venían las autoridades buscando una manera de cómo capturarlo, tener una razón por la que capturarlo. Cuando estaba preparando hoy esta ponencia, se me vino a la mente, me recordó que Jesús, las autoridades de ese tiempo también buscaban siempre una frase o una palabra que pudiera ayudarles a condenarlo. Entonces, de alguna manera, él vivió esta misma persecución que Jesús tenía, ¿no? El 19 de octubre de 1981, la Virgen le pidió a los videntes, ya estando el padre dentro de la cárcel, ¿no? Le pidió a los videntes que ayunaran a pan y agua durante una semana mientras rezaban por el Padre Lloso. El padre René Laurentín escribió en un momento que él había oído de los videntes decir que la Virgen se había aparecido al Padre Lloso en su celda de prisión y que les había dicho a ellos que no tuvieran miedo, porque todo estaría bien. La condena que originalmente estaba dada para 3 y medio años terminó extendiéndose solo a 18 meses, aunque eso solo no es tan corto, pero solamente eso logró por la presión internacional que buscaba que se le diera libertad al sacerdote. Pusieron testigos falsos, pusieron todo tipo de trama para tratar de mantenerlo allí, y no se logró. La Virgen logró que saliera y el 17 de febrero de 1983 estaba saliendo libre. Según un autor, el padre salió de la prisión demacrado, pálido y casi sordo de un oído. Al salir de la cárcel y debido a la presión comunista de no ejercer ya en Medjugorje, fue enviado a Tijalina como vicario. Tijalina es la iglesia donde está esta imagen hermosa de la que conocemos mucho y que también es reconocida por ser la imagen de Radio María. Fue allí, en esta parroquia, donde él empezó a hacer eco de nuevo de las apariciones de la Virgen, dando a conocer no solo esta imagen hermosa de la Inmaculada Concepción que muchos conocemos, pero también a dar a conocer los mensajes de la Virgen de una manera pedagógica, como él ha sido bueno en esta catequesis. Fue allí donde empezó a usar esta imagen de las 5 piedritas que conocemos. El 17 de junio de 1992, el padre Lloso se reunió con el Papa Juan Pablo II en Roma durante la guerra de la ex Yugoslavia y el Papa le dijo al padre Lloso: protege Medjugorje, protege nuestros mensajes de la Señora. Ahí fue así como el padre, siguiendo esto, pero también de su propia convicción personal, continuó promoviendo las apariciones y viajando por todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. En 2005, la provincia franciscana de Dalmacia, que es Croacia, entregó un convento abandonado que estaba en la isla de Badia, que es parte de Croacia. La pasó de ser parte de Croacia a parte herzegovina por un periodo de 99 años. Los respectivos provinciales invitaron al padre Lloso a trasladarse del antiguo convento franciscano y supervisar esta restauración. Las instalaciones estaban en ruinas, en condiciones de miseria,
En este retiro que participé, el padre comentaba que había encontrado esta iglesia, había sido, ¿cómo se diría?, ultrajada, porque habían en un lugar donde había estado celebrándose el cuerpo y la sangre del Señor, había sido objeto de lugar para animales, lugar también para eventos deportivos, o sea, se había ultrajado. Eh, por un tiempo, el padre, a lo inicio, el padre había ignorado la solicitud de vivir ahí, pero 4 años después, en 2009, aceptó mudarse al convento de Badía y llevar a cabo la restauración. Eh, También, posteriormente, el padre Yoso vivió por un ciertos momentos entre Badía y la ciudad de Graz, en Austria, a donde iba periódicamente. Pero años después fue trasladado ya por más tiempo a la capital de Croacia, Zagreb, a Zagravia, y actualmente vive entre el monasterio franciscano ahí en Zagabria, en Croacia, y el monasterio franciscano de Badilla, que es la mayor parte que vive allí es en el verano y que es donde da la mayoría de retiros a los visitantes también que recibe. A pesar de sus problemas de salud actuales, pone sus dolencias a un lado y saca fuerzas de la oración para darse a los peregrinos y participantes de retiros. Cuando estaba prisionero, la Virgen lo visitó y se le manifestó, acompañándolo con su presencia materna y con signos evidentes y luminosos. No habla de ello, tampoco habla de las torturas que recibió. Llamar al Padre Yoso el séptimo vidente no está nada fuera de lugar, pues además de haber visto a la Gospa, tanto en la iglesia como en la prisión, como los demás videntes de Medjugorje, el Padre Yoso lleva el dolor en la soledad y el sufrimiento en el cuerpo. Y sin embargo, siempre con una sonrisa franca y sincera, con un corazón abierto y sensible, que fue el que respondió a crear una asociación para adopción de niños huérfanos por la guerra, luego de haber visto un programa de televisión donde un niño lloraba la pérdida de sus papás en la guerra. Creó un lugar para que niños de la guerra pudieran llegar y vivir. Otra persona en su lugar hubiera elegido la venganza, pero él eligió el amor. Pobres y desesperados acudían a su puerta de la misma manera que lo siguen haciendo al llegar a sus retiros. Ha secado lágrimas, ha curado heridas, ha ayudado a encontrar un hogar a los que no tenían, a encontrar una familia a quienes se las habían quitado. Ha reencontrado o reencontrado la suya a aquellos que la habían perdido por resentimiento o alejamiento. Después de la guerra de Bosnia, la Yugoslavia en ese tiempo, el padre Yoso se esforzó en difundir y dar testimonio del perdón entre las viudas y los hijos de la guerra para romper la cadena de odio y venganza que se estaba extendiendo. Es parte del ser franciscano. En esta semana pronto tenemos también el Día del Perdón de la Porciúncula. El franciscano tiene eso muy profundo y por eso él predicaba lo que San Francisco de Asís decía del perdón. Sus suaves palabras, pero no por ello firmes y llenas de convicción y certeza, hacen que el oyente experimente un llamado fuerte a la conversión. Son palabras que pueden moldear el corazón y para los que puedan sentir que hay, pero yo no puedo, que para los que ustedes puedan sentir que hay, yo no puedo ir. Yo nunca lo voy a ir al Padre Lloso, yo nunca lo voy a poder ver. Les puedo decir que primero lo pueden oír, porque pueden encontrar alguna de sus charlas en internet, porque hay bastantes, hay algunas con subtítulos o traducidas. Y por lo segundo, les puedo decir que si buscan más, pídanle a Dios la gracia de poder ir a un día a encontrarse con Él cara a cara. Estoy segura que el Señor podrá oírles si se lo piden con fe. En mi testimonio les puedo decir así de una manera corta, que la manera que yo fui a parar, se puede decir, a un retiro del Padre Yoso fue que cuando yo fui la primera vez a Medjugorje,
Yo ya conocía de Medjugorje, mi hermana había ido antes, pero yo no había tenido la oportunidad y Dios me puso el momento en el que debía de ir. Cuando yo vine de regreso, entonces yo quería, como la mayoría ocurre, empaparme de todo lo de Medjugorje y entonces encontraba siempre la figura del Padre Lloso. Entonces me puse a leer sobre el Padre Lloso y buscaba y quería conocer un poco más la figura de este sacerdote y saber por qué ya no estaba ahí, qué había pasado. Pero lo interesante fue que un día yendo al trabajo, cerca del trabajo, donde yo vivo, habían unas cajitas de madera a la intemperie, donde la gente puede dejar sus libros viejos y la persona que está interesada puede agarrar uno de esos libros, se lo lleva a casa y si quiere después lo devuelve, o si quiere puede poner otro de sus libros que no usa. Pues a mí me gustaba siempre pasar a ver las mediodías ahí cerca y ver qué libros nuevos, entre comillas nuevos, porque eran usados, habían. Y un día, en esos días yo estaba pensando mucho en lo de Padre Lloso. Era el año que estábamos terminando la pandemia, el 2021. Pues estaba muy vacío todo, entonces era bien fácil andar afuera. Cuando de repente veo que en esos libritos está uno que dice Yoso, es Yoso, y de repente leo, y lo saco y dice eh, Yoso Sofco. Y dice, y lo más interesante que estaba en el idioma local de donde yo vivo, que es en danés, y decía, en danés, decía, un hombre llamado Padre Yoso. Yo dije, un libro sobre el Padre Yoso, aquí en Dinamarca, que es tan poco he conocido lo católico, muy mucho menos lo de Medjugorje y mucho, mucho menos sobre el Padre Yoso. ¿Quién ha comprado el libro aquí en Dinamarca? Pero quien sea que haya sido, que yo me lo he encontrado ahora, no es una casualidad. Y así es, no fue una casualidad, porque no ocurrió que quizás un mes después yo ya había encontrado una peregrinación de una persona de lejos del continente americano que estaba llevando la primera peregrinación a Badia con el Padre Lloso después de la pandemia. Y así fue, tuve ese primer encuentro. Fue conocerlo a él, fue ver un sacerdote santo, un sacerdote que predicaba con su ejemplo una sencillez y una suavidad que impresiona y enamora. Puedo decirle que ahí, ya sean personas, mujeres u hombres, se enamoran del Padre Lloso, porque es un ejemplo de lo que el amor por la Virgen puede ser en las personas. Por último, les voy a decir que un actor que se llamaba Martin Sheen, un actor católico estadounidense, visitó Medjugorje en una ocasión y eso hizo que interpretara una película basada en el Padre Yoso, que se llamaba Gospa, una película croata de 1995. Y ya con eso creo que he dicho una buena parte de lo que podía haber dicho sobre el Padre Yoso. Y bueno, les invito a que puedan leer un poco más de él y que puedan conocer más la vida de este santo sacerdote. Gracias. Muchas gracias. No sé si Violeta quiere decir algo. Eh, eh, Bueno, hablar del Padre Lloso, yo creo que faltarían palabras prácticamente, porque como es ver en él el amor del Padre, el amor de la Madre también, de la Virgen Santísima, que él a pesar de la convicción que tiene, de los sufrimientos que padeció, pues siempre está constante su entusiasmo por dar a conocer, por
en sus retiros casi siempre trata de mostrar lo que es cómo vivir la Eucaristía, que nosotros tengamos un amor por la Eucaristía, que ya a partir de ese momento ya no es lo mismo que como la vivimos antes, sino que poder disfrutar, compartir y vivir prácticamente todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció. Así que es una gran experiencia, un- una gran gracia prácticamente, y Él pues trata en la medida de lo posible de poder transmitir eso, de llegar a los corazones, y creo que es también la gracia del Padre y del Espíritu Santo y de la Madre para poderlo darlo a conocer a los demás. Muchas gracias. Quiero agradecerle a ustedes dos, porque también el camino del Padre Lloso permitió que ahí nos encontráramos, que somos parientes y nos encontramos en, en ese retiro, ¿no? Y hemos compartido eh, varias ocasiones en ese lugar con el Padre, ¿no? Ese retiro. Eh, yo quisiera, sí que ahora pudiera compartir. Yo creo que Norita, la Virgen me colocó que ustedes pudiesen dar este testimonio porque no se puede haber hecho mejor y también porque eh, lo han hecho con una dedicación, con una precisión, que eso responde a que ha sido el querer del Señor y de la Gospa, ¿no? Como lo han planteado. Antes de yo decir un par de cositas, porque está todo tan bien dicho, tan bien descrito, quisiera que escucháramos un poquitito, un pedacito, si me permiten las hermanas, de una homilía, pero que está traducida. Pero más que la traducción que está hecha con una voz de la traductora, que por favor trataran de mirar bien, escuchar bien el rostro del Padre Lloso en una de estas predicaciones que, como dice la hermana Norita y hermana Violeta, hay bastantes en internet y también libros o predicaciones de él. ¿Me autorizan? Ya Sí, pues, padre, padre. de todas maneras. Este video está tomado de Centro Medjugorje, así que pido permiso, la página Virgen Medjugorje y de la página de Amor de Deu del centro. Pido permiso públicamente para que no me bloqueen, por favor. Igual como nosotros hoy aquí. I kad je došlo vrijeme ukazanja, Y cuando vino el momento de la aparición, sam osjetio da se ljudi pokreću, da ljudi oduše. yo sentía a mi alrededor, después de 3 horas y media de oración, yo sentí que a mi alrededor la gente se empezaba a mover. Ostao sam sam u trećoj klupi s lijeve strane. Me quedé solo en tercer banco al lado izquierdo. Upravo kao ovdje s lijeve strane je stajala djevica i zato sam možda ostao tamo u trećoj klupi. Igual como en esta iglesia, al lado izquierdo se encontraba la imagen de la Virgen. Desna strani, tada sam Ahora en Medjugorje ahora se encuentra en el lado derecho, pero mientras que el padre era párroco estaba en el lado izquierdo y él estaba frente de la Virgen en el tercer banco. sam s Biblijom u ruci. Tenía Biblia en mi mano, triste, lleno de dolor. Zašto je narod otišao iz Srbije? ¿Por qué el pueblo se marchó de la Ja sam iglesia? molio, nemojte biti znatiželjni, ajdemo moliti. Yo les rogaba, Recite se popeti nadalje. no seáis curiosos, vamos a orar, renunciar a subir al monte de apariciones. Što ću više sam? Y no sabiendo lo que hacer solo, estoy todo el día en la iglesia, Vas mladima, tenía la oración con los jóvenes, con los adultos. otvaram Bibliju. Por fin hablo la Biblia.
abro la Biblia así. Ovako, ovu Bibliju. Así, esta Biblia. Exodus, izlaza. Y allí veo Éxodos. Mojsije svom narodu daje piti vodu. Moisés a su pueblo da de beber agua. Daje kruh. Les da pan. O, dragi Bože, Oh Dios mío, lako je bilo Mojsiju. pensé. El Moisés lo tenía fácil. Ima problema. Nosotros tenemos problemas. Tú llevaste al Moisés. Yo tengo problemas. Yo no sé lo que está sucediendo en mi parroquia. ¿Es verdad o no? Es mi pregunta. No es lo que está sucediendo. No sé lo que está pasando. Ne znam tko nas vodi. No sé quién es lo que nos está llevando. ¿Qué pasa? I čujem glas. Escucho la voz. Kao što ti sad čuješ moj glas. Igual se refiere a mí. Sići vani i zaštiti djecu. Él se refiere como igual yo escucho su voz. Él escucha la voz y dice, sal fuera y protege a los niños. Ha salido a la puerta de medio. Djeca su dotrčala s lijeve strane. Los niños corrieron por lado izquierdo, me abrazaron, me dijeron, la policía nos está persiguiendo, sálvanos. Sam trčao s djecom. Yo corrí con los niños, Otvorio mu vrat. abrí la puerta, Otvorio moj sobu. abrí mi habitación Rekao sam, ja ću sve zatvoriti. y les dije, quedaos aquí, yo cerraré todo. Djeca su ostala u sobi. Los niños se quedaron en mi habitación y tuvieron la aparición. I Gospa najavljuje tog dana. Y la Virgen esta vez le dice, Ne bojte se. no tengáis miedo, vendré a la iglesia. Najavljuje teške dane. Y esta vez también les dice, vendrán días difíciles, Velike progone. muchísima persecución, Velike patnje, ali nas poziva, ne bojte se. muchísimos sufrimientos. Budite mi vjerni. Pero les dice, tenéis que ser los fieles a mí. No tengáis miedo, yo estaré con vosotros. Dok sam zatvarao vrata ureda, sišao mi stepenice. Mientras que bajé la puerta de la parroquia, Se trčao brzo prema meni. vi un policía corriendo hacia mí y me preguntó, ¿has visto a los niños? Y padre dijo, sí. Još su brže trčali Dice, hace un momento corrieron hacia allí, prema njihovim kućama. hacia sus casas, Su ostali u miru u mojoj sobi. pero ellos estaban en paz en mi habitación. I poslije ukazanja razgovor s djecom kao i svaki dan. Y después de la aparición hablé con los niños, igual como cada día. Sve te razgovore sam snimio. Y todas estas conversaciones que tuve con los niños lo grabé. I kažu mi djeca, Y los niños me comunican. ukazat će nam se u crkvi. La Virgen vendrá a la Da će iglesia. nam doći u crkvu. Ha dicho que vendrá a la iglesia. Pa kako u crkvu kad je izabrala brdo? Y yo me pregunté, ¿cómo en la iglesia se ha elegido el monte? Koji me je volio, gleda me čudno, kaže, brate, pa što nas to pitaš? Pero Jacob, que tenía 9 años y adoraba a Padre, le dijo, pero bueno, Padre, ¿por qué me estás preguntando esto? ¿Por qué me preguntas lo que no sé responderte? Pitaj nas što znamo, mi ne znamo što ona dolazi u crkvu. Već znamo da je rekla doći ću u crkvu. Pregúntanos aquello que sabemos. Nosotros sabemos que ha dicho que vendrá a la iglesia, pero no sabemos por qué a la iglesia. Ti kažeš porke, Y tú preguntas por qué. oprostio. Y Padre ha dicho, perdóname, Jacob. Nikad više nisam pitao porke. Nunca más pregunté por qué. Kad su se vratili djeca iz klinike iz zatvora, Cuando volvieron del cárcel, los niños, bio je ponedjeljak, era lunes, 29. día 29, Cijelu noć su roditelji sa mnom plaću.
Los niños, los padres de los niños estaban conmigo y estaban llorando todos. No sabemos dónde están los niños. Les llevaron. El día es largo. Todo el rato estamos pensando, ya llegarán, ya llegarán. Pero ellos no aparecen. Y nadie puede ni salir ni entrar en pueblo por la policía. Porque los comunistas pensaron, si cerramos el monte y el pueblo, ya no hay más. Virgen desaparecerá. Pero no era así. Esto es un pensamiento humano. Después de la medianoche, de lejos se escucha el canto. Viene una persona a la iglesia y dice, oigo el canto. Una buena madre que está llorando como si estuviera en la tumba de su hija, dice, no son ellos no tienen por qué cantar, no tienen por qué, no son ellos, no son nuestros hijos. Y nos damos cuenta de pronto que eran ellos, felices. ¿Vosotros sabéis el rostro de los niños felices? Y está de madrugada y ven los padres que están asustados con lágrimas en los ojos. Y la Vicka dice, madre, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que te ha pasado? Y la madre dice, pero hija, ¿tú sabes qué hora es? No lo sé. Pero te das cuenta lo que están haciendo. ¿Lo veis qué es lo que están haciendo al párroco, lo que está haciendo a nosotros, a la familia? ¿Cómo que me estás preguntando por qué estoy llorando? Y la Vicka hizo 2 pasos hacia su madre, la abrazó y dijo, querida madre, tú sabes sacrificarte. Nosotros tenemos que sacrificarnos por la Virgen. Es tiempo que nos sacrifiquemos por la Virgen. Tienes que estar feliz, mamá. Dame una sonrisa, por favor. Mamá, por favor, sonríe a la Virgen. Dijo la Vicka, no llores. Sufre por la Virgen, sacrifícate por ella. Pensaba preguntar aquella noche miles y miles de preguntas, pero no hice ninguna. A Jacob nunca más le pregunté por qué. Y desde este lunes nunca más pregunté por qué ha sucedido esto y lo otro, sino simplemente intento responder a la pregunta, ¿yo sé sacrificarme por la madre? ¿Yo tengo algo para ofrecer a la madre? Muchas gracias. Bien, quisiera, antes de dar la palabra, decir de que particularmente recibí como un regalo de quienes organizaron ese retiros de Elena y ayúdenme ahorita, Elena y Superman, pero no me acuerdo, no sé el nombre, no me acuerdo el nombre verdadero, pero bueno, participar de ese retiro la primera vez y las veces siguientes. Y
para mí significó también ir más allá de las imágenes que lamentablemente uno se está acostumbrado a ver y las que a veces tanta imagen, tanta foto, tanto hace que uno pierda la capacidad de abstraer la verdad, ¿no? Porque tenemos tanto consumo de imágenes, de información, de datos, que al final uno va trivializando las situaciones, trivializando la verdad de esas situaciones, trivializando el fondo de esas situaciones, de esas realidades y también de esas personas. Como lo que hablábamos delante o tratábamos de explicar sobre lo que quiere la Reina de la Paz, sobre el sacerdocio, sobre la Eucaristía y sobre la confesión, que a la vez es la identidad de nuestra fe católica, porque nuestra fe católica, como lo recuerda siempre la enseñanza de la Iglesia, y eso es lamentable si alguien piensa lo contrario, está centrada en el misterio de la encarnación y en el misterio que se realiza y se coloca presente en nuestra vida en, en el Jueves Santo, en esta vida de gracia que brota del sacerdocio de Jesús, en la Eucaristía y la confesión. Y en esa cercanía con el Padre Lloso, que ha sido el regalo más grande que me ha dado la Gospa, de haberlo conocido. Vi, tal como la ponencia de las hermanas, a quien me mostró la grandeza de perdonar, porque esa fue la gran lección. Eh, yo le conté un poco algunas situaciones y, y su, y su ofrecimiento fue rezar para que eh, yo fuera capaz de perdonar, porque eso era justamente lo que quería la Gospa. Y, y de verdad no podía decir nada porque me di cuenta que él no solamente perdonaba a los que lo encarcelaron, sino que perdonaba a todos los que lo atacaron y a todos también los que le olvidaron. Si hubo alguien que estuvo encarcelado con motivo de Medjugorje, fue el Padre Lloso. Es el Padre Lloso. Si hubo alguien que ha sido censurado, es el Padre Lloso. Si hay alguien que es olvidado, es el Padre Lloso. Al contrario, él vive plenamente su ministerio, vive plenamente su misión, vive plenamente su realidad franciscana de religioso, sus votos, su sacerdocio, su responsabilidad con una comunidad, con una familia y con sus carismas. Lo vive plenamente, pero lo vive santamente también, porque él sigue cumpliendo con la misión en ese silencio. Eh, Hay muchos sacerdotes santos y buenos que pueden predicar de Medjugorje. Eh, yo soy uno de ellos. Nada santo, pero sí predico mucho de Medjugorje. Hablo mucho de Medjugorje, Reina de la Paz. Pero él es el testigo. Él es el testigo. Él le tocó ser el pastor, el padre. Él es el párroco, el responsable en ese momento de las almas de los videntes. Y él fue el cordero por ser responsable de las almas de los videntes. A él le tocó padecer la cárcel. Ese sacrificio lo abrazó y lo abraza con alegría. Y sigue abrazando todo lo que le toca y le sigue tocando padecer con alegría. También descrito por Norita, ¿no? Eso ha hecho que el Padre Lloso, sin ser dinámico como un predicador carismático, sin tener una voz retumbante y fuerte,
y atractiva como un líder, sin tener la juventud, sin hacer grandes, elocuentes oraciones, sin moverse mucho. Apenas se mueve ahora por su cansancio, por su edad, por sus enfermedades. Yo lo vi, no lo dijeron las hermanas porque también yo vi cómo en ellas y en todos los que han estado en los retiros y en las misas con el Padre Belloso, tan solo con esa voz suave y con esa unción que le concede el Espíritu Santo, por su condición de dar testimonio, ser testigo, eh, tiene una fuerza que le da el Espíritu Santo. Pido perdón por decir esto, ¿no? Que derriba y nos derribó, a muchos, y todavía cada vez que me toca eh, participar en un rosario, también participan las hermanas, eh, cuando lo transmiten, ese grupo de oración sigue derribando el Padre Lloso. Yo agradezco por eso a la Virgen, a la Gospa, agradezco a la Iglesia, a la comunidad franciscana y a todos los que sus cercanos que lo permitan, compartir aún días y de recibir del testimonio del apostolado del Padre Lloso, de su predicación y de su ejemplo de vida, de todo lo que él ha sufrido y sus cercanos que les ha tocado padecer. Lo agradezco enormemente. Me uno a la solicitud de las hermanas, que no somos nada nosotros con la Norita, la señora Violeta, la hermana Patricia, la hermana Ingrid. Somos devotos nomás de la Reina de la Paz, no tenemos ningún título, ningún grado, simplemente devotos. Hoy en día la fuerza del hecho de Medjugorje, eh, la presencia del Padre Lloso que aún vive entre nosotros y su testimonio sigue siendo clave y fundamental. Conocerlo, escucharlo y aprender de él. En ese lugar donde está Cristo sacerdote, lejos de las pantallas, lejos de los protagonismos, sigue siendo su sacerdocio fundamental en este camino, corroborando él justamente el testimonio de los videntes que también lo hacen con esa humildad, con esa sencillez y con esa consecuencia de vida. Bien, gracias por escucharme mis torpes palabras. No sé si quieren hacer algún comentario, las hermanas, la hermana Patricia, la hermana Ingrid y también nuevamente la hermana Violeta y la hermana Norita, que está ya de día ya, ¿no? En su país. Padre, bueno, yo no me siento en condiciones de comentar nada, me voy a quedar con sus palabras y con lo que nos compartieron las hermanas. Eh, Agradecerles a ellas esta denominada como semblanza, esta descripción tan humana que han hecho al Padre. Eso por una parte. eh, y bueno, yo me voy a quedar con dos interrogantes que las voy a meditar, que son las últimas que allí se plantearon. Es una pregunta muy, muy de fondo. Es, ¿yo sé sacrificarme por la madre? Y luego, ¿yo tengo algo que ofrecerle a la madre? Y de ahí seguramente se van a ir desprendiendo otras interrogantes que me van a servir como una luz y como una guía, eh, como una revisión. Y bueno, y como eso, no quiero agregar nada porque la verdad es que no tendría nada importante que agregar, solo agradecerles nomás por
por este acercamiento que he sentido al Padre, eh, lejos de lo frío que uno ha leído acerca de él, que lo he leído, ¿cierto?, como parte de la historia de Medjugorje, pero esto a mí realmente me ha tocado la descripción de las hermanas y las palabras del Padre, y yo con eso me voy a quedar. Muchas gracias. Gracias, hermanita. Bueno, yo también quiero agradecer a la hermana por la descripción tan detallada que nos hizo del Padre y agradecer a Dios por tener un sacerdote santo entre nosotros y un sacerdote santo desde donde viene todo, desde Medjugorje, porque todo lo que nosotros, como usted decía, que somos devotos de la Virgen, que, que con tanta intención, motivación, con tanta devoción hemos llegado hasta ese lugar, y que este Padre Santo sea de ahí. Él nació ahí muy cerca y toda su vida la ha hecho ahí. O sea, Él es como el retrato vivo, vivo de lo que nosotros tanto alabamos, admiramos, que es la Virgen de Medjugorje, la Reina de la Paz. Entonces, conocer tan de cerca lo que nos relató la hermana Nora, como yo digo, algo vivo, vivo desde ahí, que, que la Virgen lo, lo ha tenido y nos ha mostrado esta persona tan increíble como es el Padre Dios. Estoy yo muy agradecida, muy emocionada y agradecida de Dios y de la Virgen de tenerlo a Él, porque Él es de allá, pero es del mundo, y especialmente de los que somos devotos de la Virgen, de la Reina de la Paz. Así que muchas gracias, hermanitas, y muchas gracias, Padre, por habernos traído al Padre Yoso, que todavía está entre nosotros, Sí. que todavía podemos decir, si la Virgen lo permite y Dios lo permite, capaz que podamos ir algún día, antes que parta de este mundo, a escucharlo, a verlo, a tocarlo, a estar cerca de Él, porque sería como tocar a la Virgen. Sí, así que muchas, muchas gracias. Y somos 5 voces aquí que estamos pidiendo a todo el mundo que lo traten con mucho cariño, por favor, y que lo quieran mucho al Padre Yoso. Hermana Norita, hermana Violeta, primero quiero contarles que la hermana Norita ha hecho un esfuerzo tremendo porque hace pocas horas que le pedí este favor. Y yo no sé, parece que tenía puesta su tesis del Padre Yoso porque salió tan, pero yo dije, no, Me puse a trabajar. oiga, es como eso lo tiene que publicar, lo tiene que publicar, de verdad. Y nos autoriza para publicar el video, pero su trabajo, oiga, quedó perfecto. A mí personalmente, yo he leído todo lo que se ha escrito sobre el Padre Lloso, pero es lo mejor que he escuchado. Y Gracias, salió Padre. con mucha, y es porque estuvo ahí la Gospa dictándole. ¿Ah? Y En la misma búsqueda de conocer sobre Él, de entender un poquito eh, cómo el Señor lo fue moldeando y también cómo es esa vida de santidad que involucra, cómo se ven los frutos, que él mismo escribió un libro que se llama Observar los frutos. Entonces recopilé varios libros escritos por otras personas sobre él y algunos sobre él mismo. Él mismo ha escrito libros y sus palabras, entonces, recopilando
parte de sus vivencias es lo que logré en pocas horas colectar este día. Y también con el cariño que le tengo, porque le tengo mucho cariño, lo siento quizás como un padre, pero al mismo tiempo como un abuelito, como un Sí, abuelito del que uno puede tener la confianza y ese cariño que se siente de abuelos, ¿no? sí, pero mire, yo podría haberle pedido a otras personas, pero quiero decirle que yo sé y vi cómo él también a ustedes les tiene mucho cariño. Por la forma en que él las saluda y con la forma que en las considera. Y hermana Violeta, ¿quiere decir algo? Bueno, muchas gracias, Padre Patricio, por la oportunidad que nos ha dado aquí de participar y pues también dar las gracias a Dios Padre por permitirnos conocer, estar ahí con un Padre que es fruto de Medjugorje, que es el que ha dado a conocer prácticamente y a enseñarnos a amar a la Virgen, a amar la Eucaristía y también de lo principal que nos ha enseñado que sobre todas las cosas siempre está el perdón. Entonces, es una gran experiencia y así como nosotros, pues hay otras personas que también han ido, que han estado pues agradecidos de poder haber participado, de poder conocer y de poder sentir el cariño, la bondad, el amor que él transmite a los demás. Muchas gracias. Mire, yo para terminar antes de la oración final, eh, quiero justamente mostrar aquí esto. Yo sé que la hermana Norita y la hermana Violeta podrían mostrar mucho más que yo. Primero agradecerle a todas las personas que acompañan y ayudan al Padre Lloso, a todos los que le colaboran, serán muchos. Eh, he visto con qué cariño lo hacen y con qué fidelidad. No los conozco a todos, algunos leo sus publicaciones y recibo las noticias que mandan sobre él. Y agradezco a todos los que también me consideren para poder de otra manera permanecer cerca del Padre Lloso. Y al menos también había estado, entre ellas están las hermanas Norita y Violeta que eh, me han permitido también compartir con ellas en esos retiros. Eh, este libro está escrito por el Padre Lloso. Es un libro que tengo el gozo de que también las hermanas tienen otro, que me lo firmó él también, así que lo guardo como una reliquia. Pero yo lo recomiendo mucho. Cuando usted les toque ir al retiro con el Padre Lloso, si pueden hacerlo o pueden que alguien se los pueda enviar o comprar, háganlo. Porque es un libro con el que el Padre, para niños, relata los hechos de Medjugorje. Y el lenguaje que ocupa el Padre es tan pedagógico, pero también tan lleno de la unción del Señor, que uno de verdad, yo lo leo por lo menos 2 o 3 veces al año, que me ayuda a meditar y comprender todos esos días que la hermana Norita nos quiso también a través del testimonio del Padre Lloso describir e impregnarnos desde la fe y la devoción. Se los recomiendo. ¿Cómo se llama el libro, padre? Se llama 6 niños elegidos cambian el mundo, del Padre. In the morning, when I rise, in the morning, when I rise, in the morning, when I rise, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus. You can have all the world, just give me Jesus.
When I am alone, when I am alone, oh, when I am alone, give me Jesus. When I come to die, when I come to die, oh, when I come to die, give me Jesus, give me Jesus. Give me Jesus. You can have all the world. Just give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all the world. Just give me Jesus. Just give me Jesus. Just give me Jesus.